La nueva ordenanza de ITE en Huelva. Inspección técnica de la edificación. El pasado día 19 de abril de 2014 entró en vigor la nueva Ordenanza Municipal de Inspección Técnica de la Edificación en Huelva. La obligación formal establecida en la nueva ordenanza afecta a toda clase de edificaciones y construcciones ubicadas dentro del término municipal de Huelva, con independencia de si su titularidad es pública o privada, y cualquiera que sea su uso o destino. En el caso de edificaciones con tipología residencial de vivienda colectiva, al contenido del deber de conservación se añade el cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad universal y sobre el grado de eficiencia energética. Cumplimiento. La obligación de efectuar la inspección técnica se verifica mediante la obtención de un informe expedido por un técnico competente designado por el propietario de la edificación, y su posterior presentación en el Ayuntamiento de Huelva para su inscripción en el Registro de Inspección Técnica de la Edificación. Debe presentarse un informe de ITE o IE por cada inmueble, entendiéndose como tal cada cuerpo constructivo único incluyendo sus construcciones auxiliares. Si una misma parcela catastral sirve de ubicación a varios edificios, se podrá presentar un informe conjunto siempre y cuando se identifique inequívocamente cada uno de los inmuebles existentes. Si en un mismo cuerpo constructivo conviven varias comunidades de propietarios, el informe de ITE deberá presentarse suscrito por los representantes de todas ellas. El informe de un edificio o complejo inmobiliario que haya sido realizado por encargo de una agrupación de comunidades extenderá su eficacia a todos y cada uno de los locales, garajes y viviendas que lo integren. Técnicos competentes. La nueva ordenanza de ITE en Huelva considera técnicos competentes para la redacción de los informes de ITE a los autorizados por aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación y demás normativa aplicable, y considera técnicos facultativos competentes para la redacción de los informes de IE a aquellos que estén en posesión de cualesquiera de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación. Los informes emitidos por los técnicos que realicen la inspección técnica deben someterse a los principios de responsabilidad, objetividad y adecuación al estado real de conservación del inmueble. Contenido de los informes de ITE. En Huelva, el informe de inspección técnica de la edificación debe recoger, en todo caso, los siguientes extremos. Fecha de la visita de inspección. Plano de situación. Fotografías descriptivas del exterior y del interior del edificio. Ficha técnica de la edificación, con una descripción detallada del edificio o construcción y con indicación del número de referencia catastral. Descripción de los estudios y trabajos previos ejecutados para obtener conocimiento suficiente de la edificación y para realizar la inspección. Desperfectos y deficiencias apreciados con efecto en la seguridad constructiva de la edificación, precisando si el edificio sufre daños originados o con efecto en la cimentación o la estructura, capaces de comprometer la resistencia mecánica y la estabilidad. Desperfectos y deficiencias apreciados en fachadas y medianeras, especialmente aquellos que puedan suponer un peligro para la vía pública o para zonas interiores de la edificación. Desperfectos y deficiencias con efecto en la estanqueidad, precisando el estado general de la cubierta y de los paramentos y carpinterías exteriores. Estado general de las instalaciones. Descripción de las causas posibles para todos los desperfectos y deficiencias. Indicación de las medidas necesarias para solventar todos los desperfectos apreciados, precisando plazos y orden de prioridades para la ejecución. Presupuesto estimativo para la ejecución de todas las medidas recomendadas. En su caso, grado de ejecución y efectividad de las medidas adoptadas en cumplimiento de recomendaciones contenidas en anteriores informes de ITE.
Conclusión final, expresión del resultado de la inspección, que solo será favorable si se cumplen las condiciones necesarias de seguridad, salubridad y ornato. En su caso, medidas de seguridad a adoptar para garantizar que la edificación no supone peligro para la seguridad y salubridad públicas. En su caso, medidas inmediatas de seguridad adoptadas, con justificación de que no admitían demora por motivo de inminente peligro para los ocupantes de la edificación, para los inmuebles colindantes o para los transeúntes. Declaración responsable suscrita por el técnico redactor, con referencia a la titulación académica del mismo, a la existencia de cobertura de responsabilidad civil, a la inexistencia de inhabilitación profesional y a la colegiación. Contenido de los informes de IE. Respecto de las edificaciones con tipología residencial de vivienda colectiva, la ordenanza contempla que el informe de IT surta los mismos efectos que un informe de evaluación de edificios, pasando a evaluarse no solo el estado de conservación, sino también las condiciones básicas de accesibilidad universal y la eficiencia energética. En los informes IE, las conclusiones deben incluir los siguientes extremos. Los ya señalados para los informes de IT, si el inmueble reúne o no las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y la utilización del edificio, según la normativa vigente, dictaminando, en su caso, si es posible ejecutar ajustes razonables destinados a satisfacerlas. La certificación energética del inmueble, realizada en conformidad con la normativa aplicable en vigor. Plazo de presentación de los informes de IT. En general, el primer informe de IT debe presentarse en el plazo de un año contado desde la fecha en que el inmueble cumpla los 20 años de antigüedad. El primer informe de IT de aquellos edificios que a la entrada en vigor de la nueva ordenanza no hubieran sido ya objeto de inspección técnica en cumplimiento de la ordenanza anterior debe presentarse dentro de los plazos máximos generales siguientes. Para edificios protegidos por el planeamiento, o construidos antes de 1951, o pertenecientes al ámbito del contexto urbano histórico que tengan más de 20 años de antigüedad. Hasta el 31 de julio de 2014. Para edificios construidos entre 1951 y 1964, o pertenecientes al ámbito del Plan Especial del Casco Histórico que tengan más de 20 años de antigüedad. Hasta el 31 de diciembre de 2015. La renovación de los informes debe realizarse periódicamente dentro del año siguiente a aquel en que hayan transcurrido 10 años desde la presentación anterior. Edad de la edificación. Se entiende como edad de la edificación el tiempo transcurrido desde la fecha de la finalización de su construcción. La determinación de la edad debe atender a la información catastral, si bien será posible declarar una edad diferente mediante la presentación de documentación acreditativa, que podrá consistir en el certificado final de obras, la licencia de primera ocupación, el acta de recepción de las obras. En defecto de los anteriores, estimación técnica en función de la tipología o de las características constructivas, o bien otros medios admisibles en derecho. En el caso de que se haya ejecutado un proyecto de rehabilitación integral o de reforma general, el plazo de presentación de los informes de IT podrá contarse a partir de la fecha de finalización de las obras correspondientes.